Día de hoy vamos a tratar el tema 5, que es la variabilidad genética. Si observamos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta de que no hay un parecido físico entre cada uno de nosotros y un compañero de clase o un compañero de trabajo. O si miramos a los animalitos de la misma especie, notaremos que ninguno de ellos tiene el mismo tamaño ni forma. Cada uno tiene características que lo diferencian de los demás. Esas características diferenciables se deben a la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye a los genomas. Es la diferencia física y biológica que existe entre individuos, especies o poblaciones. Entonces, es la variabilidad que nosotros podemos observar a simple vista, pero que también eh, de manera interna nos hace diferentes los unos con los otros, tanto en las especies de animales como vegetales y pues nosotros también como seres humanos. ¿Cuál es la importancia de la variabilidad genética? La diversidad genética en diferentes especies es fundamental para la supervivencia de la especie a largo plazo. Si la variabilidad se redujera en una población, indudablemente disminuye su capacidad de adaptarse ante potenciales cambios climáticos. Entonces, ¿qué tan importante es esta variabilidad? Pues la que nos permite la supervivencia en este mundo. Hay muchas especies que no se han logrado adaptar por este tipo de variabilidad y pues han perdido su potencialidad de reproducción y han tenido que extinguirse, como por ejemplo los mamuts, los dientes de sable, que en su época pues eran especies que predominaban en nuestro planeta. Entonces, si no hubiera esta diversidad genética en todas las especies del mundo, simplemente se redujera bastante su población hasta el punto de extinguirse. De ahí su importancia. ¿Cuáles son las fuentes de variación genética? Existen dos fuentes principales para esta variación. Entre ellas están las mutaciones y la combinación de genes que resultan de la reproducción sexual. Las mutaciones es un cambio en la secuencia del ADN. Estas mutaciones pueden deberse a errores en la replicación del ADN, a radiaciones o sustancias químicas del medio ambiente, que ya veremos a continuación. Otra fuente importante de la variación genética es la combinación de genes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las mutaciones o cambios no son la única fuente de variación hereditaria. La mayoría de las diferencias hereditarias se deben a la combinación de genes que ocurre durante la reproducción de los gametos. Entonces, la variación genética se puede dar por factores externos o también por factores hereditarios que se transmiten de generación en generación. La posibilidad de que ocurran mutaciones se da cuando cuando la célula está expuesta a factores o agentes mutagénicos, sobre todo lo que son factores externos, tales como aspectos físicos, químicos y biológicos. Dentro de los aspectos físicos, pues encontramos lo que son las radiaciones de alta energía, como materiales radioactivos en la superficie terrestre, radiaciones ultravioletas procedentes del Sol y los rayos X. ¿Sí? Entonces, hemos escuchado que no debemos estar expuestos mucho tiempo a lo que son las radiaciones solares. ¿Por qué? Porque este puede ocasionar cambios en nuestras células de la piel, produciendo así lo que es el cáncer de la piel. Lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a realizarnos, por ejemplo, una radiografía, pues nos preguntan ahí en el caso de las mujeres si no estamos en gestación, porque también eso va a afectarle directamente a lo que es el feto. Entonces, estos
procesos físicos, pues son también causantes de que mute la célula y pues hayan cambios en nuestro ADN. Otro eh, factor es el factor químico. ¿Esto qué se debe? Que es una serie de sustancias en las que están el ácido nitroso, los colorantes de acridina o incluso el humo del cigarrillo. Cuando nosotros estamos expuestos por mucho tiempo a diferentes químicos, esto también puede ocasionar mutaciones en nuestro organismo. ¿Sí? Por ejemplo, el humo del cigarrillo, ¿no? Cuando nosotros estamos expuestos al humo del cigarrillo o cuando están en constante uso de del tabaco, pues se produce lo que es el cáncer a los pulmones, el cáncer a la garganta, al esófago. Y también se produce esto cuando una persona no se protege adecuadamente al utilizar compuestos químicos, al utilizar estos productos, como por ejemplo en las plantaciones florícolas, en las plantaciones agrícolas, pues que utilizan pesticidas, utilizan fungicidas y si no tiene una correcta eh, protección, pues estos químicos ingresan a la piel o ingresan por las fosas nasales y también pueden ocasionar mutaciones en nuestras células. Otro factor es el factor biológico. ¿Eso por qué se produce? Porque hay ciertos virus como el responsable del papiloma humano o el cáncer pues, de cuello uterino, o también como por ejemplo el virus de la hepatitis B. Entonces, estos tipos de virus que entran a nuestro organismo por diferentes vías, pues también ocasionan mutaciones en las células, produciéndose así lo que es el cáncer de útero, lo que son alteraciones pues de nuestras células del aparato reproductor. Entonces tenemos esos tres aspectos del aspecto o los tres factores importantes como son los físicos, los químicos y los biológicos que se producen pues por estar expuesta la célula a diferentes tipos de agentes mutagénicos. ¿Cuáles son las causas de la variación genética? Las razones por las cuales se da la variación en la descendencia son por una mezcla al azar de los genes de los progenitores, en otras palabras, se produce cuando se cruza uno en sí para ver resultados en sí. Otro es las combinaciones de cromosomas, en donde los gametos también son diferentes entre sí, ya que cada uno recibe un ejemplar al azar de cada tipo de cromosoma. Y la última es una recombinación de genes que se produce durante la profase de la meiosis y en ella se da un entrecruzamiento entre una de las dos cromátidas de los cromosomas homólogos, por lo que las cromátidas resultantes son diferentes entre sí de las originales. Entonces se producen este tipo de variaciones eh, dentro de nuestro organismo, dentro de la célula, y por eso también pues, se produce lo que es la variabilidad genética, en donde pueden generarse eh, genes o variaciones que nos permitan adaptarnos, que nos permitan continuar en este hábitat, pero también pueden haber genes que impidan que nos podamos adaptar o que tengamos alguna eh, deficiencia, alguna discapacidad que pues que no nos deje continuar habitando este ecosistema. Eso es lo que tomaríamos del tema de la variabilidad genética. Espero vernos pronto en la siguiente clase. Que tengan un excelente día.